Y hoy en día, pues hay muchos distractores. Yo siento que hoy en día los jóvenes escritores lo tienen muy complicada. Sí, a ver, cuéntanos por qué. Por dos razones. Buenas tardes, bienvenidos a su cuarta temporada de nuestro programa Rompiendo el Silencio sin Barreras. Soy Yesenia Olivos y estaré en la conducción de este podcast con el tema de hoy, transformando el silencio en arte. Este saludo y agradecimiento especial es para todos nuestros seguidores, los suscriptores, ya nos están viendo en 22 países. Gracias desde Argentina que me acaban de escribir hace un momento. Por favor, no olviden que los tópicos son extraídos del libro del cual soy autora, que se llama Inocencia efímera en silencio. Es una novela literaria que nos va a narrar la vida de Jenny, esta pequeña que es sobreviviente de acoso y abuso por miembros de su círculo cercano, pero también nos va a narrar las diversas heridas de la infancia que ella presenta a consecuencia del abandono por parte de su papá. No olviden comprarlo, lo van a encontrar en la librería Morelos, en la librería El Timón y en Amazon. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida. Estoy muy contenta, muy honrada con la presencia del escritor Omar Gómez Díaz. Nos va a estar contando su trayectoria. La verdad es que ahorita que escuchen su semblanza, ha hecho grandes cosas y veremos qué nos dice para inspirarnos para todas aquellas personas que se quieran dedicar a la música, a la pintura, a escribir, a la literatura. Aquí van a encontrar a una persona que, ¡wow! La verdad estoy súper emocionada. Bienvenido, escritor, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, al contrario, por favor. Voy a leer su semblanza, que es bastante amplia, pero es importante que conozcan todo lo que está haciendo. ¿Sí? Gracias. Bueno, Omar Gómez Díaz, nacido en Tenango del Valle, Estado de México. Actualmente radica en el Valle de Toluca. Cursó sus estudios musicales en el Conservatorio de Música del Estado de México, obteniendo las carreras de técnico en educación musical y la licenciatura en composición musical. Es docente del mismo conservatorio desde el 2001, impartiendo las clases de solfeo, guitarra funcional, música de cámara, crítica literaria y otras. Escribe desde temprana edad, llegando a publicar en La Colmena de la UAMX, el periódico 8 columnas y otros. En 2018 publica su diario poético con la editorial Versoterapia, pero también en el 2024 publica Los cuentos del colegio y en el 2025 publica Y si fueras ella, una novela, ambos con el sello editorial Ediciones de Autor, pero sin olvidar que es compositor y autor de diferentes tipos de obras musicales, desde el instrumento solista hasta la orquesta. Entre sus encargos musicales se encuentra la orquestación y grabación del himno de Mascareñas, el himno al Instituto Universitario Verdad y Ciencia de Liubique y el himno al Colegio Mexiquense. Actualmente tiene participación como músico y arreglista en el dueto Logos a guitarra y violín con Luis Omar Gómez. ¡Wow! Ya hasta me cansé. También es fundador, director y arreglista de la OMG, Orquesta Mexiquense de Guitarras, del grupo musical La Troje, que se dedica a la música tradicional de toda América Latina. Asimismo, tiene su trayectoria como guitarra clásico. Incursiona en el 2017 en la acuarela, bajo la dirección del maestro Benito Nogueira, en el Museo de la Acuarela del Estado de México. Participa en al menos 3 exposiciones. Además, es autor de varios manuales para tocar instrumentos, libros de pedagogía musical, lectura y solfeo. Y para finalizar, diseñó el Plan Nacional para la Estandarización de la Educación Musical en México,
propuesto al gobierno federal y estatal que estará en revisión actualmente. Está en revisión, ¿verdad? Bueno, wow, su semblanza es impresionante. Bienvenido nuevamente, de verdad me siento muy honrada y orgullosa. Cuando leo estas semblanzas, justo le comentaba hace un momento, es cuando me doy cuenta lo mucho que han trabajado. Es cuando digo, estoy gateando todavía. No, bueno, yo creo que, como te decía hace rato, cada uno de nosotros tiene una manera de hacer las cosas. Yo siempre he sido muy admirador de Leonardo da Vinci, que era escultor, pintor, anatomista. Me parece que tenía algo de músico, incluso entre sus obras, entre sus diseños, quedan algunos diseños de tambores autopercusivos que son bastante interesantes y otras cosas que bien él pudo haber diseñado para agilizar la vida de los músicos, aunque sea desde un punto de vista meramente mecánico. Pero yo creo que no existe un artista que sea unifacético. Sí, claro, yo creo que a todos nos gustan diversas cosas, ¿no? Diversas disciplinas y no nos podemos quedar estancados en un solo lado. Efectivamente. De hecho, entre mis alumnos del conservatorio he visto muchas chicas que se han acercado, oiga, maestro, ¿me puede leer mis poemas? Una chica que se apellida Espinosa. Qué impresionante poesía la de ella. Sí. Sí, y es una chelista. Y a veces la vida te lleva por caminos donde dices, bueno, a ver, esta chica es tan buena en el cello que ganó una convocatoria para viajar a Europa. No la he vuelto a ver ahorita, no la he visto en el conservatorio. Espero que haya podido aprovechar su beca y que se haya podido ir a perfeccionarse. Pero ella me conoció porque yo le di un taller de crítica literaria. Okay. Y ese taller le despertó a ella muchísimo. Leímos un poema de Gutiérrez de Cetina, leímos algunos textos que a ella pues le parecieron interesantes y algunos otros hasta polémicos. Pero precisamente de eso se trata la literatura. El maestro Eduardo Osorio decía, mira, un buen cuento es aquel que no le permite a la persona que lo lee o que lo escucha irse a dormir siendo la misma persona. Exactamente, algún mensaje debemos de dejar con eso que escribimos. Efectivamente. Me encanta todo esto que me está platicando, pero me quiero ir a un tiempo muy atrás para que todas las personas lo conozcan, porque estaba leyendo que desde los 9 años usted ya tenía ese interés por la escritura. ¿Nos puede platicar cómo es que ha ido evolucionando, por favor? Pues yo creo que los artistas evolucionan desde su propia genética. Ok. Mi abuelo era un hombre de 1,93, ojo azul. Ahora entiendo por qué es blanco y de ojo de color. Pero lo interesante no era su tono de piel, sino que él venía de un pueblo al sur del Estado de México, creo que se llama Zacualpan, y era capaz de tocar con una hoja de plátano doblada el himno nacional. ¿En serio? Sí, mi abuela, por ejemplo, la mamá de mi papá, cantaba hermoso. Y tenía una cantina y divertía a los parroquianos cantando. Era una señora muy menudita ella. Y bueno, tú sabes que los pueblos antiguos niegan mucho su historia, pero al mismo tiempo son orgullosos de ella. Es decir, saben que hay en todas las familias antiguas y en las actuales, como siempre, hay artistas que son apoyados y algunos que son vituperados, denostados. Ellos eran orgullosos y eran felices. Mi abuelo era feliz tocando su armónica y mi abuela era feliz cantándole a los parroquianos. Yo crecí con esa influencia directa, pero yo no sabía, por ejemplo, que mi influencia literaria venía de mi propio padre. Mi padre estudió aquí en la Universidad Estatal, estudió turismo, si no me equivoco, y él era políglota y él escribía. Entonces alguna vez, aquí hay un personaje muy famoso que se llama Héctor Sumano Magadán. Él es el director de un pasquín que se llama La Hoja Murmurante. Y se conocieron y Héctor le dijo, oye, dame tus cuentos. Pero nunca se dio la oportunidad. Y mi padre falleció de cáncer cuando yo tenía 19 años. Uy, muy joven.
Y encontramos un cuaderno donde él en sus agonías escribía algo, pero la letra es totalmente ilegible. Necesitaría un criptozoólogo. Ok. O no sé, un criptógrafo, ese es el Sí, término sí. correcto, para poder decir qué rayos dicen sus poemas. Oye, pero qué interesante que en este último lecho de vida, o ya es cuando él escribe esta poesía, ¿no? Fue la manera Sí, de... su manera de despedirse en un Sí. lenguaje que yo me imagino que entre los dolores de los tumores y todo lo demás, pues le permitían escribir muy poco y muy mal. Entonces Ujú, no quiero, quizá en algún momento nos demos a la tarea de averiguar qué dice, ujú. pero él era un hombre muy dado a escribir. Y entonces de allí, yo a los 9 años, mi maestra me dijo, es que escribes bien bonito, simple y sencillamente porque se me ocurrió escribir qué era lo que había hecho desde que desperté hasta que llegué a la escuela. Oh, Y entonces su los diario. maestros que leían mis textos de repente me decían, es que deberías ser escritor, pero a mí siempre me llamó la atención la música. Ok. Y yo era como todos los adolescentes, pues fanático de lo que los papás te ponen en aquel entonces era ¿cómo se llamaban esas? Victrolas. Ajá, sí. En la consola, los acetatos, y entonces Sí. era fanático de Cuco Sánchez, de Pedro Infante, de los Tecolines, de un montón de A mí artistas. me encanta Pedro Infante. Bueno, y no se va a negar su calidad jamás. Pero el grueso de mi influencia musical, pues raramente estuvo impregnada más allá de Prokofiev y Pedro y el Lobo, y eso porque lo encontré, y Camille Saint-Saëns el Carnaval de los Animales. Obras geniales, por cierto, muy recomendables, pero esos los encontré allí porque estaban entre los discos viejos que alguna vez mi padre poseyó. Ujú. Luego, al fallecer, mi madre ya no le encontró utilidad al aparato, lo regaló y se fue con todo de discos. Uy. Pero no importa, finalmente yo seguía ya. Para cuando yo estaba en la preparatoria, una vez en mi cumpleaños 15 o 16 me prestaron una guitarra, Ujú. pobre del que me la prestó porque no recuerdo habérsela regresado. Uy. Una Se le olvidó. guitarra vieja, maltratada y bueno, la pintamos, hicimos cualquier cantidad de barbaridades con ella. Pero yo decidí que yo quería ser músico y entonces había entre los muchachos de la preparatoria un chico que sabía tocar la guitarra clásica Ujú. o que empezaba, me enseñó lo que pudo y empecé a sacar algunas piezas y entonces me di cuenta de que no era muy difícil tocar más allá de lo que tocan tus compañeros, pues porque el músico que no tiene una formación académica puede ser genial, puede ser mucho más musical que un académico. Porque ya es el talento nato, ¿no? Para Claro. aquellos que no han estudiado y la dominan, porque perdónenme que lo interrumpa. Ujú. Por ejemplo, mi hermano, igual así como dice usted, le prestaron la guitarra y él de esa manera aprendió y de hecho sabe tocar todos los instrumentos musicales y es autodidacta. Sí. Saludos a mi hermano. El punto es que cuando llega un músico a cierto nivel, ya como no puede leer, ya no puede pasar de allí. Ujú. Y entonces le quedan dos opciones, o crear su propia música, como hacen los cantautores en muchos, yo creo que en todos los países del mundo, o limitarse al repertorio que se aprendió Ujú. y a ir aprendiendo de oreja, decimos de oreja, Ujú. porque pues no hay otra manera. Sí, solo escuchando lo... Pero en ese momento el repertorio académico queda casi totalmente fuera del alcance del músico popular. Ok. Y eso mismo es lo que me inspiraba a mí, por ejemplo, a escribir manuales y todo lo demás. Ya llevo como 3 libros de solfeo, escribí un manual para mandolina, un manual para guitarra, y están por allí esperando el momento en que podamos registrarlos y luego empaquetarlos para su venta. Pero siempre estaba la situación de que me decían, bueno, pero tú eres un escritor, y curiosamente en la preparatoria yo vendía mis poemas. ¿Sí? Me decían, oye, tú que escribes poesía. Pasó una cosa muy chistosa porque un amigo me dice, oye, escríbeme un poema para conquistar no me dijo ni el nombre de la muchacha. Sí. Y entonces le escribí un poema muy bonito, le cobré 15 pesos. Sí, en ese tiempo era mucho. Sí, o ¿no? 150, no recuerdo, pero
en aquel entonces. No era mucho, pero era algo que podía costear mi compañero. Sí, claro. Se llevó el poema y regresó como a los 20 minutos y me dio otro dinero extra. Entonces, Le fue bien con sí, el lo poema. curioso fue que duraron como 15 días o 2 meses como novios. Y alguna vez yo tocando la guitarra en las jardineras de la preparatoria, se me acerca una muchacha y me dice, ¿y qué nada más tocas? Le digo, no, también escribo poesía, mira, aquí traigo mi cuaderno. Y entonces me dice, no, bueno, sí, escribes muy bonito, pero no le llegas no llegas al nivel del que era mi exnovio. Y yo dije, sí, Ya. muy bueno. Y entonces saca un papel arrugado y me lo entrega. Fue su poema. Era mi poema. El que escribió. Le digo, no, sí escribe muy bien, mis respetos. Ya se quedó allí la anécdota. Qué bueno que no estaba el borrador ahí, si no imagínese. No, bueno, lo que hacía yo escribía con mi puño y letra y les decía, cópialo con tu letra y destruyes el mío. Sí, si no iba a quedar evidencia. Si no, qué chiste, ¿no? Pero bueno, eso creo que ella nunca lo supo y yo tampoco iba a desmentirlo. Bueno, ahorita ya se La está lealtad enterando. hacia el amigo, ¿no? Ya se está enterando. No creo, fueron muchas. Ok. Fueron muchas personas a las que les vendí poemas. ¿Cuál fue? ¿Quién sabe? Ok. Pero sí, realmente escribir tiene muchas facetas. La primera es, ¿qué quieres escribir? Sí, exacto. La segunda es, ¿para quién estás escribiendo? Si estás escribiendo para ti, puedes escribir cualquier cantidad de texto y no tienes que complacer a nadie. Sí, porque inclusive puede ser lo que te está sucediendo en el día y cómo te sentiste y es para ti. Y un ejemplo muy grande de eso es precisamente Edmundo de Amichis, que escribe Corazón Diario de un Niño, ¿no? Uh-huh. Ese libro es el libro más pedagógico y más olvidado que he escuchado jamás. Hoy en día tiene tintes nacionalistas, tiene tintes patriarcales, que habrá gente que diga, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Está bien, pero eso no quita que sea una buena lectura. Uh-huh. Y hay momentos en que dices, bueno, gracias a libros como esos, los caballeros que se formaban en aquel entonces aprendían a hacerlo, las damas aprendían a ser damas de acuerdo a los estándares de esas épocas. Sí, no, de hecho los que, de acuerdo a esa época, las que eran de la alta sociedad, eran aquellas, las curiositas, las que tejían, las que se preparaban, que tocaban algún instrumento musical. Uh-huh. Cosa curiosa, a inicios del siglo pasado, había un escritor, no me acuerdo, Ignacio Manuel Altamirano, que fue duramente criticado. No estoy seguro si fue él o fue Amado Nervo, uh-huh, que decía que en México se desperdiciaba mucho dinero enseñándole piano, uh-huh, a las hijas de los poderosos. Y hacía cuentas, y decía, imagínate, 4 pesos al mes. Uh-huh. Es decir, están desperdiciando casi 50 pesos al año para que al final tengamos muchachitas que no aprendieron a tocar y que realmente se convirtieron en las boxeadoras del piano. ¿Por qué? Pues porque realmente la porreaban el piano, no había delicadeza, o realmente pues desperdiciaban al maestro, y a veces el maestro era una persona que no tenía instrucción, pero que tocaba el piano en la iglesia y que era convocado a dar clases particulares. Pero usted cree, por ejemplo, ahorita que está tocando este punto, ¿debes de tener algún talento, debes de tener algún gusto, o que no te lo inculquen, o que no te obliguen a estarlo tocando, que sea por convicción? No se trata de eso. Yo creo que cuando presenté mi programa de educación musical, uh-huh, se lo presenté a Adriana Arroyo, que era la directora de la Comisión de Libros de Texto Gratuito. Uh-huh. Y te estoy hablando de hace 6 años, antes del conflicto que tuvimos recientemente. Y entonces ella me dijo, oiga, maestro, es que su programa es muy bueno, pero ¿y qué pasa si los niños no quieren aprender música? Uh-huh. Una pregunta muy válida. Sí, pues justo como se la estoy haciendo ahorita, ¿no? Pero yo le pregunto una cosa. ¿Tú le preguntas a un niño de tronco básico si quiere aprender español? No. ¿Le preguntas si quiere aprender matemáticas? Tampoco. Entonces, ¿por qué habrías de preguntarle si quiere aprender música? Okay. Si tú le preguntas si le gustan las matemáticas, uh-huh, en América Latina, y yo creo que en buena parte del mundo tenemos el problema de que no les gustan las matemáticas. Sí, de hecho en México estamos... sí, el líder en apatía. No les gusta español.
La prueba es la ortografía que podemos observar en los influencers, en ahorita, por los ejemplo, letristas. sí, en los mensajes o en todo esto que a veces se coloca en las redes con unas faltas de ortografía impresionantes. Sí, yo respeto muchísimo al jovencito que me diga, ¿sabes qué? Es que me tardé en mandándote un mensaje porque quería encontrar las palabras correctas. Quiere decir sí los hay. que es muy respetuoso del mensaje y además es muy enterado de la importancia de su propia imagen como una persona que escribe, ¿no? Exacto, justo, perdóneme otra vez que le interrumpa, No, pero justo lo que le digo a mis hijos, esto es tu carta de presentación, te debes tardar, sí, pero checa la ortografía, checa los signos de puntuación, porque si no, ya desde ahí. Sí, afortunadamente en el currículum vitae no permiten poner emojis. Entonces, es un panorama desolador, pero precisamente se debe a que se ha deshumanizado la educación. Uh-huh. Esto no es del partido que está en el poder, no es del que estuvo antes, esto viene desde, yo creo que mediados de los 80s. Uh-huh. Y hay muchas cosas que como escritor tenemos el compromiso de hacer llegar a los jóvenes. Afortunadamente, cuando hemos coincidido en ferias del libro, en presentaciones, pues sí hay gente que se acerca y dice, mira, vinieron 20 jóvenes y 4 compraron libro. Sí. Y a lo mejor de esos 20 se quedaron con ganas de comprarlo porque en ese momento no traían el efectivo, otros 3. Quiere decir que en México tenemos una población de jóvenes que se están esforzando por no quedarse en la media. Exacto. Y entonces, cualquier gobierno te va a decir, a mí me convienen los que están en la media, porque se conforman. Y si tenemos una posibilidad de que esos jóvenes lean un poquito más, entran en conciencia de su propio futuro y votan por el partido más adecuado o votan por las políticas económicas más adecuadas. Eso es hermoso, porque quiere decir que estamos dejando nuestro legado en buenas manos. Sí, se siguen informando, no se quedan con la información. Exacto, que les y serán una minoría, bueno, esperemos que no. Esperemos que en algún momento lo que hacemos, los que estamos todavía en este lado, sirva para un bienestar en general, que es más o menos lo que estoy persiguiendo con el programa de educación musical. Ok, ahorita si gusta nos platica este programa. Por favor, ¿nos puede comentar en qué momento es cuando usted decide ya escribir o convertirse en escritor o en músico o en acuarelista o pintor? Porque tiene muchas facetas y me encanta ver su multiuniverso. ¿En cuál de ellos es más feliz? En la música. En la música. Pero porque es en la que me he preparado más. Ok, a ver. Si me dices dónde me pierdo escribiendo, me pierdo haciendo poesía. Por eso le pusimos ese nombre al título de este programa. Uh-huh. ¿Cómo fue? Haciendo el silencio, convirtiendo el silencio en arte. Transformando el silencio en arte. Sí, pongo atención. No, bueno, es que hay que entender, como decía, que un artista no puede ser unifacético, porque entonces realmente no es un artista, es un artesano de este tipo de arte. Uh-huh. Yo creo que hay cosas que se nos dan más, cosas que se nos dan menos. Por ejemplo, a mí escribir esta novela se me dio en 2 o 3 semanas de trabajo. ¿Cuál de todas? Porque aquí tenemos varias. A ver, platíquenos. Bueno, más bien es esta que es ¿Y si fueras ella? ¿Y si fueras ella? Salió originalmente en una versión que estaba influenciada por un autor argentino, que es uno de los más grandes de la literatura hispanoamericana, que es Julio Cortázar. Okay. Que además no era totalmente argentino, nació en Bélgica. Ok. Bueno, no, pero dicen que si la loba pone los críos en el horno, no está poniendo pastelitos, ¿verdad? Entonces él nació en Bélgica, me parece que por mera cuestión azarosa, o por alguno de los viajes de sus padres. Pero él pues, es totalmente representativo de la cultura latina, aunque a los propios argentinos algunos dicen, yo no soy latino, bueno, lo vamos a respetar, pero él representa la literatura hispanoamericana al menos, y su novela Rayuela tiene algunos capítulos que son particularmente interesantes, donde un solo párrafo te pesca, donde un solo texto te obliga a ir más allá de ti mismo. Uh-huh. Y esa es precisamente la maravilla que él, Borges, García Márquez, Villoro también, y aquí en México indudablemente Juan Rulfo comparten, que es, no necesitas mucho más que algunas palabras, pero necesitas las correctas.
Y eso mismo pasa con la música. ¿Tienes que estar inspirado? No. A lo mejor para la poesía sí tienes que sentirte inspirado, Ujú. derrotado, ansioso, eufórico, no lo sé. Hay una frase que me encanta de Aristóteles ahorita que comenta eso. Si estás enamorado y estás con la mujer indicada, sé feliz. Ujú. Y si no, Escribe. bienvenido, porque vas a ser un gran poeta, ¿no? Sí, pero es que además, para escribir a veces hay que estar roto. Sí. En el caso de esta novela no sucedió así. Yo curiosamente estaba pensando en casarme cuando comencé a escribirla. ¿Y si fueras ella? Ujú. Y si fueras ella, pero este no es un libro, podrías catalogarlo como una novela romántica, Ujú. pero es un libro que está lleno de dolor Ok. y es un libro que está lleno de luchas internas, donde dos escritores que se conocen en la misma facultad, si quieres en la facultad de aquí no hay problema, Ok. se conocen y viven juntos, pero viven agobiados por sus propios demonios internos. Que todos tenemos. Todos. No existe. Gracias a esos demonios existen los artistas. Y y gracias a la influencia de Lucifer es que se ve la luz en el mundo, ¿no? También. Si no hubiese oscuridad, ¿qué luz traerías? Sí, no habría luz. Pero ellos se ven atormentados. Bueno, uno de ellos por su propia, ¿cómo diríamos? Por su propia pasividad ante lo que está pasando en la primera parte del libro. Y ella por una cantidad de situaciones que, como le sucede, yo creo que a la mayor parte de las mujeres, que son muy sensibles a lo que les sucede a sus seres queridos. Ujú. Todos los hombres recordamos, bueno, los hombres de cierta edad para acá recordamos que en cierta forma vimos injusticias en nuestra casa. Ujú. Vimos dolores, vimos llantos, vimos cualquier cantidad de cosas y quisiéramos haber estado allí para que de alguna manera, con el mero tacto, con el mero abrazo, Ujú. la persona que estaba sufriendo dejara de sufrir. Ok. Ya sea tu mamá, tu papá, tu tía, tus hermanitos, pero en el caso de ella llega a guardar ciertas situaciones que se ven reflejadas sí o sí Ujú. en la pareja que escoge, en la forma en que se llevan, en la forma en que se tratan, en la forma en que ella lo respeta o lo irrespeta. Ujú. Y entonces se da una ruptura muy fuerte, muy irreparable. Y a partir de que ella se retira de la trama, él se queda todavía más roto. Ok. O sea, entonces sí lleva un toquecito así como de desamor, No, ¿no? no, curiosamente, en este libro se da el desamor, si tú quieres, al final. Sí. No, la ruptura se da de manera irrevocable, o sea, no es si quieres o no. Ujú. Y él luego entonces encuentra una persona que se parece mucho. Y como nos pasa a muchísimos hombres, encuentras a alguien que se parece a la persona que más te hirió Ujú. y dices, ¿y si inicio una relación con esta persona y me esfuerzo con esta persona lo que no me pude esforzar con la anterior? Ujú. Quizás sí funcione. Por eso el libro se llama ¿Y si fueras ella? Ok. Es decir, quiero cargar en ti Lo que no hice con otra lo que persona. no pude cargar en la otra persona. Fíjese, yo creía que era así como que, ay, ¿sí será ella la que vi o no? ¿Te pareces tanto que pienso que es ella, no? Yo creía Ojalá que era. hubiese sido tan simple. Sí. Pero entonces cuando él se convierte ya en protagonista, ya no es un protagonista tan noble. Ujú. Cuando tú pretendes que puedes cambiar a la otra persona o que puedes hacer por la otra persona lo que no hiciste por los demás, estás reuniéndote en una relación en la que más bien quieres sanar en el otro lo que está roto en ti. Sí, exactamente. Y yo creo que siempre es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Vamos a querer estar Es componiendo al inevitable. mundo, pero el que está roto eres tú. Es inevitable. O sea, precisamente por eso yo sostengo que no hay persona enteramente inocente en una situación tan convulsa, ¿no? Y en este caso, él pretende cumplir las promesas que hizo para otra persona que ya no está. Ujú. Sí.
Sí, sí, como que va a darle el premio a quien no se lo está pidiendo, por Ajá. decirlo de esa Y manera. además la está tratando con una deferencia que no le pertenece. ¿Qué Es- tal que ella no quiere eso? entonces ella sí se saca de onda y dice, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué me tratas así? Ujú. ¿Quién soy yo o quién crees que soy? ¿Y por qué dice que se inspiró antes de casarse? ¿O qué fue lo que lo inspiró para escribir esta parte de esta novela? Bueno, es que cuando tú ya decides casarte, Ujú, es porque al menos crees que encontraste a la persona ideal. ujú, Y esa persona también lo cree o al menos te hace pensar que lo cree. ujú. ¿Cierto? Sí, Uno de los dos siempre está mintiendo, no lo sé. Pero en ¿cree ese usted eso? sentido, No, yo sí me casé muy enamorada. no, bueno, y eso es muy loable. Pero por lo general, uno de los dos ama menos. ¿Sí? ¡Uy, Y Dios! uno de ellos ama precisamente para compensar esos daños que vino sufriendo. Es que yo no le dije lo que me molestaba en su momento, entonces ahora se lo digo desde el principio. Ujú. O es que cuando él me dijo esto, yo no le creí y ahora me siento obligada a creerle a este otro o a esta otra. Y eso te genera, ¿qué te parece? 200, 300 libros diferentes. Sí, sí, sí. ¿Y qué fue haciendo para escribir los siguientes libros? Alejarme. Alejarse. A ver, Sí, mira, platíquenos. si buscas en Wattpad, cuando yo entré a Wattpad, Ujú. subí mis cuentos, eran microtextos que me decían en el Centro Toluqueño de Escritores, me lo decía el maestro Osorio, escribe microtexto. Si eres capaz de condensar todo en un solo párrafo, después puedes darte el lujo de poner todos los detalles, toda la paja que tú quieras cuando escribes. Ujú. Y eso fue lo que hice. Entonces hice una colección por ahí de 31 microtextos y como 8 o 10 poemas y los publiqué en Wattpad. No me siento muy orgulloso hoy en día porque la plataforma se convirtió en una plataforma que está muy impregnada en las cuestiones LGBT. Yo no estoy en contra, Ujú. pero mis textos no van por allí. Ah, ok. Entonces digo, bueno, no los voy a retirar porque hay alguien que posiblemente encuentre que le gustan mis textos, Ujú. pero el grueso del contenido de Wattpad va para ese lado y entonces yo me siento un poco rezagado. Entonces Ok. los dejé allí porque eran mis primeros intentos y para que no se me perdieran. Yo sí voy a entrar ahí. Vi que una niña mexicana, por cierto, es ganadora de un premio por esta plataforma y dije, bueno, yo creo que la voy a seguir. Y mi libro sí va enfocado un poquito a toda esta comunidad porque precisamente habla de las heridas de la infancia que tiene Jenny porque sufre de acoso y abuso y por lo que he investigado y he estado con varios especialistas, más del 90% de personas que han sufrido acoso o abuso, pues es cuando no saben diferenciar en qué género pueden estar más. Sí, o se identifican con algún, por ejemplo, puede ser gays o lesbianas o de este tipo. Bueno, yo no tengo una formación en ese tipo. Lo que me queda a mí es respetar, ¿Sí? precisamente porque es una expresión individual. Es decir, yo me expreso así, yo me concibo así y lo tengo que respetar, pero además también tengo que entender que no tengo ningún derecho a juzgar. Sí, claro. No, ninguno de nosotros. Y por el otro lado, pues mis textos son textos que incluso se alejan de cualquier estereotipo. Uno, por ejemplo, de ellos se llama Fórmula 1. Es un libro, es un textito de 10 renglones que dice que arrancó pleno de confianza, ya se conocía las curvas y sus compañeros de la escudería venían atrás de él, iba tomando las curvas, de repente ya se siente inseguro porque ahora sí ya está en la competencia Fórmula 1 y de repente McLaren le pisa el alerón y sale volando por los cielos. Uy, sí. Y entonces él se enoja, patalea, espera que el auto termine de dar vueltas para ver cómo quedó, se levanta, apaga la consola y cambia de juego. Ah. Entonces, Ok. textos pequeños. Sí, Así. sí. Entonces digo, no estorban aquí, no estorban a nadie y creo que habrá gente para la que sean divertidos. Esos fueron mis primeros intentos. Y los escribí, ¿qué te parece? A los 16, 18. Cuando llego a escribir, y si fueras ella, comienzo por un reproche. Y de hecho el texto, si me permites, nada más te leo unas primeras líneas, donde
él le dice a ella, porque ella tiene su manera muy, muy especial de ser. Ok, como todas las mujeres tenemos una manera muy especial de ser. Sí, todas. Y dice, no te me acerques, noche lejana. Cada vez que riñes con tu soledad empecinada, con tus ayeres inconclusos, te refugias entre mis ojos. Te arrepientes y gimes, acaricias mis impaciencias, me ruegas sudores. Por eso no te creo, porque no sé llevarme hacia ti. No intento retenerte y no espero que lo entiendas. No explico, informo. No. Ese es el primer párrafo. Y a partir de allí... Qué profundo. Sí, bueno, a partir de allí tú puedes partir hacia donde quieras. Uh-huh. ¿Quién hizo este texto? Fue ella, fue él. Entonces Sí. tienes que decantarte hacia algún lado. A mí ese texto me parece más masculino. Uh-huh. Sí, yo también lo sentí más de este lado, masculino. Exacto. Y dije, bueno, vamos entonces a hablar de lo que él siente. Uh-huh. Y esto es muy común a los jóvenes. Oye, de repente me tronó y no me dijo ni por qué. O veo con tristeza que todo lo que hice por ella o por él no funcionó, no sirvió de nada. Me esforcé. Simple y sencillamente todo, ya no me contesta. Oye, bueno, en aquel entonces todavía teníamos que marcar el teléfono. Señora, buenas noches, ¿se encuentra su hija? Sí. ¿Quién habla? Soy Omar. Entonces, Ay, qué bonito. tenías que tragarte esa vergüenza de que te dijera, no, joven, no está. Y ya me dijo que no le llame. Uy, Deje de molestar, por favor. sí, Llame. o era su papá. No, aquí no vive. Ay, Oiga, bueno. llama después de las 10, llega de trabajar a esa hora. Sí, pero en este caso ya son una pareja consolidada, pero están en el continuo a estira y afloja. Y entonces luego ella también se explica dentro de la novela por qué ella es así. Uh-huh. Y él también se explica por qué, es decir, se autoexplican hacia el Sí. otro. Pero se autoexplican en un diálogo interno. En primera persona, yo soy yo viví esto y por tanto te lo platico, te lo dejo por escrito quizá. Y los dos son escritores, entonces ella deja una colección de cuentos ahí en poder de él no sabe qué hacer y muchas de las cosas que eran la pertenencia de ella, simple y sencillamente las mete en una caja, sale a la calle y ve a una señora y le dice, lléveselas o tírelas, pero no las deje aquí. A la basura. Bueno, Ya. está muy interesante, ya me dieron ganas de leerlo. Por favor, ¿nos puedes comentar cuánto tiempo te estoy tuteando? ¿No importa? No importa, adelante. ¿Cuánto tiempo te tardaste escribiendo este libro? Escribirlo aproximadamente 2 o 3 semanas. ¡Ay! ¿Súper rápido? Sí. Bueno, es que en aquel entonces no había Facebook, no había Instagram. Te dedicabas sentabas a escribir. Te sentabas ante la máquina de escribir o ante la computadora. Ya lo escribí en computadora. Uh-huh. Y me acuerdo que era WordStar todavía. Entonces, imagínate. Word. Uh-huh. Y entonces cuando ya lo hacías, te perdías horas y horas y horas y de repente alguien decía, oye, ya dieron las 2 de la mañana. Ah, sí, ya ahorita cierro el capítulo y te ibas a dormir o te seguías. Sí. Y hoy en día, pues hay muchos distractores. Yo siento que hoy en día los jóvenes escritores lo tienen muy complicada. Sí, a ver, cuéntanos por qué. Por 2 razones. Uh-huh. Una, el lenguaje está cayendo. Alguna vez la que es mamá de mi hijo me dice, es que estoy preocupada, porque ella es licenciada en educación preescolar. Uh-huh. Es que nos dijeron en la escuela que los niños en Alemania dominan 400 palabras. Uh-huh. Le digo, sí. Dice, y yo no veo que ni mi hijo ni otros niños de su edad dominen siquiera 200. Le dije, mira, estamos hablando de América Latina. Uh-huh. Y América Latina tiene fama de que los propios papás no leen. Sí, tenemos que inculcarlos. Y si los papás no leen, los niños no obedecen, imitan. Uh-huh. Digo, si mi hijo leyó 200 libros es porque vio que su papá leyó al menos 300. Sí. Y que su papá pasaba de un libro a otro, de un libro a otro. Y entonces le digo, mira, no te preocupes, el mexicano promedio, y te estoy diciendo que esto se lo dije hace 20 años, estadísticamente hablando, el mexicano promedio no supera los 80 palabras. Sí, qué triste, ¿verdad? Sí, y lo más terrible de ello es que muchas de esas palabras las aprende por contexto, no por significado real. Exacto, sí, porque si le preguntas el significado tampoco va a saber qué es. No, Y tampoco se va a saber los sinónimos de esa misma palabra.
Y si tú le dices, dicen ok, aquí en México, para sustituir alrededor de 60 palabras. Sí. Dicen no manches para otras 30. Y dicen otras que son groserías para sustituir casi el resto. Entonces, el mexicano promedio hoy en día sí tiene una estadística de uso del lenguaje muy baja. Afortunadamente, las propias redes sociales les están obligando. De repente hay creadores de contenido como tú y como otras personas que se preocupan y dicen, oye, ¿sabías que hay ciertas diferencias entre las palabras? Entre el significado y el significante. Que, por ejemplo, la palabra perra, que debería designar al animal femenino de los cánidos, nada más en el español tiene alrededor de 8 significados diferentes, entre ellos un insulto. Para los mexicanos, sí. Que dicen, es que el examen estuvo bien, perro. O sea, que traía croquetas o un collarín o que no, en realidad es todo muy difícil. Sí. O dicen, no, oye, ¿quién es el mejor aquí tocando guitarra? Ah, no, él es perrísimo para eso. Y ya. Entonces hay tanta sustitución de palabras, sí, que se entienden más por contexto. Exacto. Me decía una licenciada, es que el lenguaje oral va a evolucionar y el pueblo siempre va a tener la razón. Pero al nivel escrito, afortunadamente te decía que los currículums no aceptan emojis, ¿no? Porque entonces sí sería muy complicado contratar a alguien. Fíjate, te puedo hacer aquí un pequeño paréntesis. Ahorita que estás comentando esto, que yo estoy creando este contenido, para mí sí ha sido bastante complicado el estar leyendo este lenguaje tecnológico y me tengo que, por ejemplo, estoy leyendo una parte sobre las estadísticas, ¿no? Y si necesitas más información, dale clic aquí para que conozcas esto. Y te mandan un lenguaje que yo digo, ¿qué significa esto? Y la verdad es que te la pasas leyendo de una página a otra, de una a otra, y no terminas de entender. Y además la intrusión del inglés con iniciales. El otro día me decían, niña, es que tengo mucho FOMO. Yo, ¿qué es FOMO? Fear of missing out, es decir, miedo a perdérmelo. Digo, ¿no era más fácil? No, porque ya está abreviado. Claro, pero si no, pero gastaste 2 minutos en explicármelo, cuando si me hubieras dicho es que no me lo quiero perder, no habrías gastado ni un segundo más. Pero bueno, el lenguaje evoluciona y muy posiblemente derivemos hacia el esperanto antes de lo que esperamos. Exacto. Por favor, ¿qué mensaje le puedes dar a aquellas personas que nos están viendo, que se quieran dedicar a cualquiera de estas disciplinas, como lo comentabas al principio? Estás pintando, que todavía nos falta que nos cuentes esa parte, que te dedicas a la música, que te dedicas a escribir, y mencionaste algo muy interesante, que no nos obligan, de hecho, desde pequeños a estudiar español o matemáticas, ¿no? Pero no nos obligan a la música porque creen que debemos de traer este talento. Entonces, ¿qué hacemos si yo me encuentro en esa disyuntiva que no sé hacia dónde dirigirme? Porque, por ejemplo, a mí me encanta la música, me encanta el arte, y como que siento que me gusta mucho de todo. Digo, Dios, ¿a qué me voy a dedicar? Porque me encanta de todo. No recuerdo quién fue el filósofo que decía, bueno, si tú juzgaras a todos los animales del reino animal por su capacidad para treparse a un árbol, el rey siempre sería el chango. ¿Sí? O cualquier otro animal que fuera igual de eficiente. Exacto. ¿Dónde dejarías a los peces? Exacto, no, pues se mueren. No se puede. Sin embargo, eso no quiere decir que un pez no lo pueda intentar. De hecho, hay ranas arborícolas que viven en las copas de los árboles. Sí. Y son mejores que los monos para trepar. Sí, claro. Pero hay una diferencia sustancial. Escribir es parte de las capacidades de todo el ser humano que haya sido alfabetizado. Sí. Que no quiere escribir, no importa. Que no quiere escribir un poema, no quiere escribir un ensayo, algún día tendrás que escribir una tesis. Híjole, te voy a interrumpir otra vez. Perdóname, sí. Es que también hablo mucho. No, no. Fíjate, di clases en el nivel preparatoria y justo tenía esta materia de fortalecimiento académico en habilidad lectora. Y les enseñaba a los chicos a que identificaran justo las partes de una oración, verbo,
el sujeto, predicado, verbo, artículo, verbo, adverbio, etcétera. Y me decían, ¿a mí eso para qué me va a servir? Y les dije, en algún momento que salgas al mundo laboral, tienes que elaborar un currículum. ¿Sabes elaborar un currículum? No. Ah, bueno, y sabes, como que esa fue la estrategia que utilicé para poderlos enganchar y que lo pudieran redactar. Claro. Lo realizaban y eran cosas terribles y no, mira, fíjate, ya viste que sí te sirve, y otros que de plano no quisieron entrar a la clase. Posteriormente de la pandemia tienen problemas, este niño nunca entró a la clase y después me escribe en la pandemia, me dice, maestra, ¿me puede ayudar por favor a redactar una carta que tengo que realizar porque tengo un problema y no sé cómo redactarla? Discúlpeme, no sabe cómo me arrepiento de no haber entrado a su clase de fortalecimiento académico en habilidad lectora. Y es terrible. Yo afortunadamente puedo decirte con mucho orgullo que muchos de mis alumnos que estuvieron conmigo en crítica literaria en el conservatorio, pues ellos todavía dicen, no, profe, es que sí me gustaba lo que usted me ponía a leer. Los ponía a leer Asimov, los ponía a leer Quiroga. El almohadón de plumas los hacía sudar los pobres. Pero ellos se prendían porque finalmente yo pasé por esos cuentos y cuando los puse a leer Las visitaciones del diablo de Emilio Carballido, que es una obra donde se narra cómo el machismo funciona con autoritarismo, con pedantería y con otras cosas, ellos me dijeron, no me gustó. Le digo, bueno, no esperaba yo que te gustara. Precisamente nada más esperaba que entendieras que hubo épocas en que las cosas eran así. Sí, totalmente diferente. Pero esas personas no cuestionaban si tenían que aprender a escribir o no. Es más, se peleaban por ser los favoritos del maestro. Y muchos de ellos eran reprendidos físicamente por el maestro. ¿Por qué? Porque el maestro tenía la autoridad que el abuelo no tenía. Porque el maestro venía a impartir el conocimiento que te va a servir para que un día saques adelante una familia. Hoy en día las redes sociales lo facilitan y al mismo tiempo lo imposibilitan. Porque me dan tanta información que me pierdo. Tú me lo acabas de decir hace rato, hay tantos términos tecnológicos que no entiendo y que la verdad ya aprendí uno y de repente me brincas a otro porque la inteligencia artificial ahora maneja otras cosas. Para mí era la palabra comando, ahora se llama prompt. Entonces yo tengo que aprender a promptear. Y entonces tengo que hacer un verbo que está en inglés, que ni siquiera es un verbo, convertirlo en un verbo y transformarlo al español. Son muchísimas cosas con las que los adolescentes hoy en día y los jóvenes que se están formando tienen que luchar. Y yo la verdad estoy muy preocupado, pero al mismo tiempo estoy muy orgulloso porque lo están haciendo. Hoy en día tú y yo sabemos que hay adolescentes en Argentina, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Chile, en México, que están ganando más que la presidenta de este país. Sí. Pero a la semana. Y por las redes. ¿Y por qué? Porque aprendieron las reglas de este juego. Este juego no requiere que seas excelente. Es más, ni siquiera requiere que tengas buena ortografía. Tú puedes escribir un prompt con mala ortografía y la propia inteligencia artificial dice, te corrige. Ay, este pobre, pero lo corrige. Te corrige. Exacto. Sí, sí. Y entonces te hace lo que tú quieres hacer. Hoy en día sí me preocupa un poquito que yo me divorcié y en el punto de que no sabía qué hacer después de divorciarme, me metí a estudiar acuarela. Ahí es donde surge ese talento. Y ahí es donde comienzo. Pero hoy en día veo que la acuarela, tú le dices, toma mi foto, conviértela en acuarela. Ya la llevo a imprimir y es mi obra. ¿Por qué? Porque como la inteligencia artificial no tiene derechos de autor, cualquiera puede hacer una obra maravillosamente bien hecha con inteligencia artificial y en realidad nada más le dio una indicación. ¿Es un poco fraudulento? No, mucho. Mucho. Porque va en detrimento de las personas que realmente se esfuerzan. Yo he vendido cuadros en 30, 40 mil pesos y no sabes la cantidad de horas, hombre, que se ocupan para ese cuadro, ¿no? Es más, incluso la propia palabra ocupo se ha convertido en una fuente de confusiones, porque dicen, es que ocupo 10 mil pesos. Ah, ya los tienes. No, los necesito. Ah, la palabra correcta es necesito. Ocupo es cuando ya lo tengo y lo voy a utilizar o lo estoy utilizando. Es como cuando vas de compras, ¿lo quieres o lo necesitas? Porque es totalmente diferente. Totalmente. A veces se me antojó, es que me gustó.
como ese comercial, ¿recuerdas? Compré 4 llantas, es que me gustó el dibujo, pero ni carro tienes. Lo mismo. O el que compró las llantas del tractor porque estaban baratas. Ah, sí, estaban en rebaja, pero buenísimas. Qué bueno, si eres inteligente puedes convertirlos en unos muy, muy buenos y muy durables muebles. Sí. Bueno, Esa parte que comentaste de horas hombre para hacer un dibujo, una pintura, también en algún momento, te digo que a mí me encanta hacer de todo, que realmente de pintura no sé nada. Pasé por un momento muy crítico en mi vida en el que sufrí un robo, secuestro. uy, Entonces, ¿sabes? Yo entré en una depresión muy profunda. Para los que no me conocen, ya lo están escuchando. Me perdí por 6 meses porque fue tanto la violencia física y emocional que tuve que no sabía yo si me habían dejado viva o si había muerto. Entonces, yo sentía la necesidad de plasmar ese sentimiento en algo. Y pinté un cuadro y ahí pude plasmar todos esos sentimientos, todas esas emociones, y lo dejé a la entrada de la casa. Pero después me causaba terror ver ese cuadro, hasta que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? deshazte de él. Sí, quítalo. Me dice, ¿pero por qué? Si lo pintaste, te quedó muy bien. El Quijote de la Mancha. Fue Don Quijote de la Mancha. Okay. Y entonces le dije, ya no lo quiero. O sea, ya no lo quiero porque me hace recordar todo eso que pasé. Pero en su momento fue mi válvula de escape, en ese momento. Interesante. Fíjate que yo creo que todos los artistas en nuestra obra revelamos algo que queremos hacer o que queremos que cambie en el mundo. Uh-huh. Yo estoy por ejemplo, muy conflictuado con un personaje que es maravilloso, Francisco Gabilondo Soler, Uh-huh. que él decía, odiaba a los niños. Y se dedicó a ellos. Su música. Sí, o sea, hay otros artistas que son cercanos a los niños y que realmente los ven más como mercancía. Pues así. Pero ojalá fuera siempre así, porque si yo me entrego pasionalmente a mi arte y lo hago tan pasionalmente que pierdo la medida, Uh-huh. entonces estoy siendo visceral, Uh-huh. pero estoy saliéndome del arte y lo estoy convirtiendo en una herramienta para expresarme yo mismo. Uh-huh. Pero ya olvidé para qué empecé el arte. Uh-huh. Y muchas obras, por ejemplo, La náusea, sí, creo que es de José Agustín, tienen más o menos ese tinte, pero es una obra genial. Sin embargo, no todas las obras que son viscerales van a despertar ese tipo de... Sentimientos, emociones. Sí, de simpatías, Uh-huh. siquiera, ¿no? Sí. Y ahora ya volteas a ver el panorama y dices, bueno, después de Y si fueras ella, tardé algunos años en volver a escribir y escribí una colección de cuentos que ahorita te los narro así, se llama Uh-huh. De jugadores y otros demonios. Ok. Es un cuento central, un solo cuento que tiene alrededor de 30 páginas, y en el cual un videojuego provoca la muerte de 1,200 personas en la ciudad C. Mm. Es decir, no tiene lugar, Uh-huh. pero al mismo tiempo tiene mucho que ver. Explora la lógica. Y después de ese cuento siguen 6 cuentos más que se conectan con el primero, Ok. que justifican y al mismo tiempo terminan por cerrar el primer cuento. Debe estar interesante. Nada más estoy esperando la oportunidad de poderlos editar. Ok. Y Estás después, trabajando en ello. ya. Después surgió otro que se llama, una novela, que no sé si es novela, es una cronología, Todavía está en revisión. sí, que se llama Regénesis. Uh-huh. Y Regénesis tiene la particularidad de que explora qué pasaría con la humanidad si el famoso meteorito con lo que nos han estado amenazando durante los últimos 2 siglos, Sí. de verdad cayera, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué sucedería? nada más de saberlo, yo vaticino en este libro que 3 meses antes de que llegue el meteorito, la humanidad ya se extinguió en un 70%. ¿Por qué? ¿Por el miedo? Por miedo, por turbas, Uh-huh. por guerras internas,
es que dicen los científicos que va a caer en la India. Entonces todos los que están en la India salen despavoridos, ¿no? O todos los que están en Australia, bueno, ahí no hay mucho, o dicen, bueno, Australia es el único lugar, y entonces empiezan a meterse un pánico y en una situación que sí puede ser muy conflictiva. ¿Cómo andamos? Vamos bien, tú no te preocupes. También nos habías comentado algo acerca de estos manuales que estás haciendo para los niños. Bueno, más que manuales para los niños, es para los alumnos del conservatorio, para todos aquellos que quieran aprender música. Ok. Pero dentro del programa de educación musical que le estoy proponiendo a la licenciada Sheinbaum, ya pusimos una solicitud, como la 6ª solicitud que le ponemos, y como otras tantas que se pusieron con el presidente anterior, para que podamos dar a los estudiantes del nivel básico, que sería primaria y secundaria, la alfabetización del lenguaje musical. No pretendo que se vuelvan músicos, eso sería demasiado pedante, pero sí pretendo que no se les niegue, y al contrario, se les facilite la formación musical, porque yo no conozco un niño que te diga, a mí no me gusta la música. ¿Por qué no hemos llenado ese hueco educativo? Sí, claro, la música conecta corazones. Y te puedo decir por qué. Porque no tenemos suficientes maestros preparados. Ok. El sistema educativo tiene un sistema en el cual a ti, que eres licenciada en Derecho, estoy suponiendo algo. Ok, sí, está suponiendo. Te contrata el sistema y te dice, ¿sabes que te toca secundaria? Tienes 20 horas. Y llegas a la secundaria y dicen, no, mano, es que de Derecho nada más tenemos 12. ¿Y las otras 8? Pues dalas de música. Y no tienes formación musical. Sí, claro. ¿Qué quiere mi proyecto? Tomar a esos maestros que van a dar música y que a lo mejor tienen ganas de dar clase de música, seguramente, y dicen, pero no tengo ni idea de cómo empezar. Okay. Bueno, subsanar esa deficiencia con los maestros que ya están en activo y enseñarles a enseñar música. Pero además también dar un programa curricular donde en primero aprendes esto, en segundo aprendes esto, y así hasta que cuando sales de la secundaria tienes el equivalente al curso propedéutico del conservatorio. Oh, wow. ¿Quieres ser músico? Ya no tienes que llegar al conservatorio en ceros, ya vas alfabetizado. Sí, porque si llegas en ceros no te van a recibir. Y el nivel de los músicos que se van a formar después de esto va a ser increíblemente más alto, porque los conceptos abstractos que se tenían que haber aprendido y que los pobres conservatorios lo tienen que subsanar en 1 o 2 años, se vienen aprendiendo durante 9, sin prisas, sin pausas y sobre todo sin presiones. Bien, ese es el plan que tenemos y eso es lo que se está proponiendo a la licenciada Sheinbaum. Esperamos que nos conceda la entrevista. Por favor, presidenta, tiene que escuchar al escritor Omar, músico, y esto que está proponiendo es interesante. Gracias. Pero además tiene transversalidad con las otras asignaturas. O sea, si aprendes conceptos abstractos, tu comprensión lectora, tu comprensión neuromotora y tu comprensión de conceptos matemáticos se va a ver acrecentada sin lugar a dudas. Todos los estudios que se han hecho sobre personas que tienen estudios musicales en su infancia temprana apuntan a que han mejorado o han incluso superado las expectativas del sistema educativo estándar. Entonces, muy posiblemente esa sea una de las formas en que podamos volver a elevar la capacidad neuromotora, cognitiva y sobre todo de comprensión de nuestros alumnados. Sí, porque es una propuesta, pero tiene su carga. Van a estar mucho más concentrados porque también estás haciendo algo que te gusta, algo que te inspira, algo que te llena. Todos sabemos leer. Sí. Todos sabemos escribir, aunque no somos escritores. Todos sabemos matemáticas, aunque no somos matemáticos. ¿Por qué no poner a los estudiantes en la capacidad de conocer el lenguaje musical? Y sirve que estos nuevos grupos que realmente están sobre el asunto comercial y nunca sobre el asunto artístico, dejan de tener el peso que tienen. ¿Por qué? Porque no le puedes vender un producto defectuoso o mal hecho o incluso inexistente a un público que sabe lo que quiere pedir. Wow. En un principio nos decías que te encantaba la música, ya que ya se nos está agotando el tiempo. Perdón. ¿Por qué te identificas más con la música que con la escritura, que con la pintura también, por ejemplo? Porque la considero más difícil. ¿Más difícil? Sí, mis amigos pintores me van a decir, ¿estás loco? No, la pintura es otro universo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero todo está aquí, todo lo puedes mover, todo lo puedes plasmar.
En cambio, cuando se trata de componer, yo digo, depende mucho de qué es lo que quieres hacer, para qué lo quieres hacer, y la presunción de la inspiración para crear no tiene cabida. No puedes crear una verdadera obra de arte a nivel académico o a un nivel superior en cuestiones técnicas y composicionales si no sabes lo que estás haciendo. Tienes desde el principio que decir, ¿sabes qué? Voy a escribir una sonata y esta sonata va a tener la estructura ABA y en la primera parte voy a explorar estos recursos sonoros, en la segunda voy a explorar estos otros y luego la parte C va a tener estos otros recursos. Si tú no sabes de lo que estás hablando, te va a salir un churro. Sí, claro, ahorita me estás hablando de eso y siento que me hablas en otro idioma. Un poco, sí. Sí, pero es un idioma que posiblemente debías haber aprendido cuando eras niña. Cuando era niña. Pero el sistema educativo no está capacitado todavía, en eso estamos, para proporcionárselo al grueso de la población. Imagínate si comenzáramos este año, dentro de 10 años, el 80% de la población estudiantil en México habrá tenido acceso al menos a 2 o 3 años de formación regular sobre cultura musical y sobre lenguaje musical. Sí, precisamente esta novela literaria, Inocencia efímera en silencio, habla sobre este abuso y acoso que pasa Jenny, la protagonista de la historia, pero muchas mujeres en México y en todo el mundo se pueden identificar, estar perdidas en este dolor y cómo la música las podría rescatar desde su punto de vista. Sí, es una tabla de salvación para muchos. Hemos visto gente que ha plasmado en la música su dolor, pero que también ha utilizado la música para plasmar mensajes de esperanza. A mí, por ejemplo, me gusta mucho esta canción de Diego Torres, Color Esperanza. Muy buena. Que es hermosísima. A ver, cántenos un poquito. No sé. Pero, no, y además derechos de autor. Ok. Pero además la cuestión es que, por ejemplo, él dice que saber que se puede, querer que se pueda. Sí. Y eso es más o menos lo que yo estoy procurando dejar en claro. Sí se puede mejorar, no solamente México, se puede mejorar cualquier país, se puede volver a lograr que los chicos vuelvan a poner sus ojos en el papel impreso, se puede lograr que los chicos vuelvan a acercarse a, como te decía hace rato, a los mayores, que son los que tienen una sabiduría. Puedo estar o no de acuerdo, pero es una sabiduría y es algo que merezco conocer por mi propio derecho a herencia. Es decir, si yo acallo la voz de aquellos que saben más que yo, de aquellos que experimentaron el dolor, que tuvieron triunfos, que de alguna u otra manera me trajeron a ser lo que yo soy, también me lo estoy perdiendo. Sí, finalmente, pues es como la cultura japonesa, ¿no? Ellos a los abuelitos los respetan porque son personas de sabiduría, son personas que tienen experiencia, son personas que nos van a transmitir diferentes aprendizajes, diferentes conocimientos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos alejando a los abuelitos y diciendo, ¿sabes qué? Ya no me sirves, no te quiero aquí. Ya no piensas igual que yo, ya no vales. Sí, y finalmente son personas que pues ya vivieron mucho más que nosotros y nos pueden decir por qué lado nos podemos ir o por cuál no, para evitar no necesariamente el sufrimiento, pero para que no vayamos a cometer ese error. Y además, el conocer cómo pensaban otras personas me ayuda a entender por qué soy lo que soy hoy en día. Mira, por ejemplo, te lo paso, te lo dejo igual si se lo quieres regalar a alguno de tus suscriptores. Gracias. Se llama Cuentos del Colegio. Lo escribí hace 8 o 10 años y cuando me encontré con la editora me dice, oye, ¿no tienes cuentos infantiles? Le dije, sí, tengo algunos y ella escogió estos. La pelota fantasma, nada más te lo narro así. Habla de la pelota que aparece donde hay 2 niños. Hoy en día nos cuesta trabajo juntar a los niños. Y entonces, en aquel entonces, donde vieran niños, apareció una pelota. Sí. La pelota que te tira los lentes, que te rompe un jarrón, pero que es representante de la felicidad de los niños. Y de repente el conserje la recoge y al día siguiente aparece la misma pelota, pero con otra piel. Y antes era de básquetbol, ahora es una pelota amarilla con maripositas, ¿no? El dragón en mi cuaderno es mi cuento favorito. Es de un niño que llega y su cuaderno de tareas le dedica... ¿El dragón, perdón? El dragón de mi cuaderno. Okay. Le dedica la última página y dibuja un dragoncito y durante todo el camino de su ciclo escolar
lo va haciendo crecer, va conviviendo con él, le consigue una pareja, le consigue una mascota, en Navidad le regala un árbol de Navidad y el dragón estornuda y lo quema. Bueno, Verónica es la avispionera, es esa avispa que dice, ¿qué pasaría si yo me acercara a esto? Con mucho cuidado. Y entonces es precisamente una avispa la que hace que los seres humanos empiecen a dejar de verla con miedo por el hecho de ser una avispa. Sí. Por eso se llama la avispionera. Oh. Y si lo enterramos, es un cuento de un niño que encuentra un pajarito herido y al llevarlo a sus manos se le muere. Entonces llega con su mamá y la mamá tiene que explicarle el significado tanatológico de una muerte. Sí, sí. Entonces el niño, un poco triste, dice, bueno, ¿y si lo enterramos? Y entonces tienen que comenzar y pasar por el proceso de duelo y todo esto juntos. Y es una excelente historia, breve pero bonita. La verdad es que me siento muy honrada, muy orgullosa, muy contenta de tener una persona con tanto aprendizaje y como se lo dije al principio, sigo en pañales, todavía me falta mucho por aprender. De verdad, qué orgullo tener a una persona aquí con usted. A la orden, muchísimas gracias. Por favor, regálenos un mensaje o algo más que quiera complementar con lo que estaba mencionando. Bueno, te menciono el último cuento que se llama Frankie. Es acerca de un perro que fue utilizado para peleas. Frankie. ¿Cómo logra que lo rescatan? Bueno, cómo lo rescatan y cómo vive sus últimos días en medio de los seres humanos. Qué triste. Nosotros... Bueno, él murió feliz. ¿Murió feliz? Frankie murió feliz. Bueno, yo digo, qué triste cuando se nos muere nuestra mascota, ¿no? Ay, sí. A nosotros, como hacemos ciclismo de montaña, se fue con nosotros y lo picó una víbora de cascabel. Ay, pobrecito. ¿Y lo alcanzaron a traer? Sí, pero ya no llega. No, ya. No, los animales de esa talla no sobreviven mucho. Sí. Un último mensaje. Todos tenemos nuestros demonios internos, todos tenemos nuestros malos momentos, todos tenemos nuestros fantasmas que nos persiguen y todo eso. Pero lo malo no es tenerlos, es rehusarse a verlos. Y cuando estamos en el mejor momento de nuestras vidas, es cuando decidimos enfrentarlos y afrontarlos. Sí, tengo este problema, pero este problema me ha hecho fortalecerme. Gracias a este problema logré hacer esto para evitar este problema. Gracias a este problema logré crecer y enfrentar mis miedos, logré enfrentarme a mí mismo, logré decirme, a pesar de esto, vales la pena. Entonces, si tú tienes un texto que quieres escribir, empieza ya. Si tú tienes una pintura que quieres hacer y no sabes cómo, busca quien te apoye. O empieza. Dicen que es mejor, 1000 veces mejor, lo que se intenta y sale mal que lo que nunca se intentó. Exacto. Entonces, mi consejo es, sigue adelante, exprésate, no permitas que nadie le ponga la bota sobre el cuello a tu inspiración. Siempre defiéndete a ti mismo, conócete, acéptate. Qué bonito mensaje, porque hay muchos de nosotros que nos llegan a decir, no vas a poder, ni lo intentes. Y otra de mis frases favoritas es, me voy a arrepentir de no haberlo intentado. Por lo menos sé que ahorita estoy aprendiendo con este proceso. Y peor va a ser arrepentirme por ni siquiera haber intentado hacer aquello. Y ese mensaje que usted dio es súper inspirador, y más de quién viene, de una persona multifacética que tiene muchos universos en el que se ha desempeñado en cada uno de ellos, y yo creo que tiene mucho por dar. De verdad estoy muy agradecida nuevamente. Espero que les haya gustado este programa. Gracias a todos nuestros seguidores. No olviden comprar su libro Inocencia efímera en silencio. Lo pueden encontrar en Amazon, y también, y si fueras ella, ¿dónde lo tenemos? Ese lo pueden encontrar en Facebook, en la página de Ediciones de Autor Editorial. Los cuentos del colegio también le pertenecen a Ediciones de Autor, pero pertenecen a una curiosa colección que hace la editorial, donde empalma 2 libros iguales, que están diseñados también para ser iluminados. ¡Uy, qué bonito! Entonces, mientras lees, es decir, si te gusta iluminar, mientras lo vas leyendo, vas conociendo y vas divirtiéndote en el texto. Y si fueras ella, está allí ahorita en Ediciones de Autor Editorial. En Facebook pueden encontrarla y pueden contactar a la editora. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, gracias.